Ok, pues muchísimas gracias y gracias por la invitación a este curso. Son temas muy importantes, muy apasionantes y sobre todo creo que muy útiles para conocer más un poco el contexto de la protección civil desde diferentes ángulos. Y como bien comentas, la parte meteorológica es un tema que ha sido muy recurrente, digamos, en las últimas décadas y que va a seguir siendo de los más recurrentes. De acuerdo al Banco Mundial y al Foro Económico Global, los eventos meteorológicos extremos están en la posición ahorita número 3 en amenazas, digamos, a la economía global para a corto plazo, pero en los próximos 10 años se espera que los fenómenos hidrometeorológicos extremos sean la amenaza número 1 más allá de las guerras y enfermedades. Entonces, creo que eso nos pone en contexto de que no solamente va a estar a corto ni mediano, sino a largo plazo va a seguir siendo todo un tema la parte meteorológica y es donde se tiene que ir, ya tenemos muestras de lo que puede pasar y creo que por ahí tenemos que ir trabajando todos para que realmente la cultura de la prevención se aplique en las áreas donde ya prácticamente está cantado dónde va a ser el problema durante los próximos años. Entonces, la plática que yo voy a dar es un poco de cómo se convierte un dato que medimos a un pronóstico, porque muchas veces pensamos que el pronóstico nada más vemos los modelos numéricos y tenemos al meteorólogo y demás, pero no sabemos exactamente la importancia que tiene un dato y al cual hay que darle inversión, ya hay que darle mantenimiento y ya hay que darle la calidad y el tratamiento necesario para poder usarlo correctamente. Entonces, primero, ¿por qué hay que medir y por qué hay que documentar el clima? Hay varias percepciones al respecto. Primero, hay que medir y documentar porque es fundamental. Si nosotros no sabemos qué es lo que está pasando en la realidad, no podemos decir qué va a pasar en el futuro. Yo siempre hago una analogía que es muy sencilla, que es como si tuviéramos una pelota, una mesa de billar donde si tú conoces exactamente en dónde están ubicadas cada una de las bolas del billar, tú a la hora que impactas una, puedes más o menos predecir hacia dónde se van a ir moviendo en el futuro. Básicamente es la misma filosofía. Tenemos que tener cómo está la atmósfera, no solamente en México, porque el sistema Tierra-atmósfera está integrado. Entonces tenemos que ver exactamente cómo está la atmósfera global en un punto en específico y a partir de ese momento, con esa fotografía que se toma en cierto momento del día, podemos predecir hacia dónde se van a mover las condiciones meteorológicas durante las próximas horas o los próximos días. Entonces, por eso es muy importante medir y por eso es muy importante documentar qué es lo que está pasando realmente en el clima. Hablamos de calentamiento global, hablamos de tendencias globales, pero si no están medidas, no vamos a ver realmente si están pasando o no. No podemos confiar nada más en lo que dicen los estudios globales o de ciertos países, sino que cada país en particular tiene que tener sus propios esfuerzos para medir y documentar el clima que está ocurriendo precisamente en su lugar. Ahora, hay una diferencia que siempre trato de iniciar las presentaciones con la diferencia entre el tiempo meteorológico y la climatología, o entre tiempo y clima. Entonces, nada más para que tengamos todos claro la película, el tiempo meteorológico son las condiciones atmosféricas pronosticadas a un corto plazo, es decir, cómo va a estar la temperatura el día de hoy en la Ciudad de México, cómo va a estar la lluvia en Baja California, qué se espera del huracán Ingrid o Manuel en los próximos días. Eso es tiempo meteorológico, a corto plazo. Y cuando hablamos de clima, estamos hablando de periodos de tiempo mucho más largos donde lo que queremos ver son tendencias como por ejemplo, ¿qué nos espera en esta temporada cálida seca? ¿Cuántas ondas de calor vamos a tener? ¿Cómo se espera la temporada de lluvias de este año? ¿Va a haber más lluvia o va a haber menos lluvia? Y eso se da no solamente en función estimada de los milímetros de precipitación, sino más bien en cuestión de anomalías. Es decir, la temporada de lluvias va a ser más seca, más cálida, más húmeda o va a estar cerca del promedio. Eso es la climatología, como temporadas o estaciones meteorológicas completas. Esa es la diferencia, ¿no? Tratar de ver tendencias, pero a largo plazo. Y generalmente cuando hablamos de climatología, tratamos de hacer estudios, al menos de 30 años de información para decir el clima de cierto lugar del mundo es con lluvias en verano, frío y seco en invierno, caluroso durante la primavera y el verano. Ese es el clima de un lugar, no
28 grados centígrados, una humedad de 76 y 20% de probabilidad. Eso es meteorológico. Entonces, bajo esa base de la diferencia entre tiempo y clima, podemos comenzar a ver cuáles son las aplicaciones que se les da a esta información meteorológica, tanto en la parte meteorológica como en la parte climática. Entonces, la parte meteorológica, obviamente, como ustedes bien lo saben, uno de los principales usuarios que tenemos es todo lo que tiene que ver con la protección civil, todo lo que es la planificación y la, digamos, anticipación de las emergencias meteorológicas, como lo que se ha hecho, digamos, históricamente, no solamente en el país, sino en el mundo. Pero hay otras aplicaciones que se les conoce como servicios climáticos, que ya están más enfocados a un sector en particular. Algunos de ellos, por ejemplo, es la agricultura y la ganadería. ¿Por qué? Porque la agricultura y la ganadería van a ir justo en función del pronóstico meteorológico y del estacional, porque tienes que planear si esta temporada vas a tener una buena temporada de lluvias en una región en particular, para saber qué cultivos vas a poner y para saber si vas a necesitar implementar riego o no es necesario porque vas a tener un buen temporal de lluvias. Entonces, desde ahí empieza la planificación en la agricultura, en la ganadería igual, los pastizales, el alimento, saber si va a haber suficiente alimento para el ganado, si hay que hacer más pozos antes de la temporada porque va a ser una temporada muy seca, y en caso también de tener que movilizar al ganado en caso de que haya una contingencia meteorológica en particular, o si tienes que contratar seguros para asegurar la productividad de tus cultivos. Entonces, ese es un sector en particular que utiliza mucho la información meteorológica de agricultura. Todo lo que tiene que ver con transporte, que mucho del transporte no solamente es la logística, sino también está conectado un poco con la parte turística, pero desde los retrasos en los vuelos por tener presencia de neblina en los aeropuertos, porque se inundan las pistas, como pasó el año pasado en la Ciudad de México con esta lluvia que tuvimos como de 80 milímetros, interrupción en las carreteras por deslaves o por inundaciones repentinas que pudieran ocurrir. Obviamente hay un sector muy interesado en la parte meteorológica que es el energético, y es de esos sectores que se puede traducir de manera muy fácil y muy concreta la información meteorológica y climatológica en recursos económicos y financieros, es decir, en dinero. Si tenemos una onda de calor muy intensa y muy prolongada en la península de Yucatán, ya sabemos que todos los años hay problemas de apagones en la península de Yucatán y en la península de Baja California. ¿Por qué? Porque el sistema que se tiene actualmente no aguanta la infraestructura para que se prendan 1 millón de aires acondicionados durante la noche, durante 7 días seguidos, ¿no? Entonces, esa planeación de la variación de la demanda eléctrica es fundamental para poder, porque eso se traduce a final de cuentas en recursos económicos y en infraestructura que se tiene que implementar en el país. Y otra que nos ha pegado en los últimos años son las temperaturas extremadamente bajas, por ejemplo, que se presentan en Texas, cuando hay una anomalía de temperatura muy baja en el pronóstico. ¿Qué es lo que pasa? Que Texas usa muchísimo más gas para la calefacción de sus casas, y entonces le cierran la válvula del gas que va a llegar a México, y eso genera un desabasto de gas para Nuevo León, para Tamaulipas, para Coahuila. ¿Por qué? Porque lo están usando los americanos. Entonces, eso se traduce, las temperaturas muy bajas, en un desabasto de gas que a su vez impacta mucho a la generación eléctrica y también si se usa para algún tipo de calefacción. Entonces, y eso sin entrar al terreno de la generación eólica o la generación solar, porque sabemos que el sistema eléctrico también tiene caídas muy importantes con días nublados, o sea, la generación eléctrica se baja en cuestión de minutos de manera consistente, y también cómo aprovechar, por ejemplo, las ventajas de la Huasteca, de la zona del Istmo Tehuantepec, para generar electricidad, sabiendo que es una zona donde históricamente hay mucho viento. El turismo, que ya hablamos un poco, creo que es bastante evidente la parte turística. Y bueno, y a final de cuentas, los medios de comunicación se ha convertido la información meteorológica en un nicho medianamente de ingresos, no tanto en México, diría yo, pero en Estados Unidos y otros países sí hay mucho patrocinio, sobre todo en medios de comunicación, en la parte meteorológica, porque es una sección muy consultada. Y bueno, también han empezado a haber algunas ganancias ahí. Entonces, la información meteorológica, digamos que es una información que en general vende, sobre todo cuando hay emergencias. Ahora, hablábamos de la importancia de medir para después convertir esos datos en pronóstico. Entonces, para eso se tiene que invertir necesariamente. El servicio meteorológico tiene una red de redes meteorológicas, esa es la verdad.
Es decir, no puedes tener una sola red de estaciones meteorológicas automáticas, que es lo que generalmente más se compra en el país, porque no es necesario, porque tiene sus limitaciones. Únicamente miden en superficie, pero la atmósfera es tridimensional. Tenemos que medir en la horizontal, en la vertical y sobre todo en la altitud para poder tener un muestreo adecuado de la atmósfera y poder pronosticarla adecuadamente en las, digamos, a través de la modelación numérica. Entonces, se tienen, por supuesto, estaciones meteorológicas automáticas, que son las que aparecen como EMAs, son los puntitos del mapa, las estaciones sinópticas meteorológicas automáticas, que son las ESMAs y son los rombos. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Las dos miden variables en superficie, pero estas en particular transmiten en una codificación que se llama sinóptica o un synoptic data en formato buffer, que se va directamente a la Organización Meteorológica Mundial, al GIBON, al Sistema Global de Observaciones, y esos son los datos que realmente se asimilan en los modelos numéricos en cuestión de superficie por el tipo de codificación, y la información viaja a través del satélite GOES para que todo el mundo la pueda consultar. Ahora, también se tienen los observatorios meteorológicos, que son lugares donde se tiene un arreglo de instrumentos meteorológicos como barómetros, termómetros, termógrafos, hay muchos graficadores todavía, heliógrafos para ver la cantidad de insolación que se tiene, y ahí todavía son operados por personas, por observadores, y tenemos 77 en el país. ¿Por qué la importancia? Porque uno puede decir, bueno, ya hay que empezar a automatizar todo para tener los datos en formato de base de datos, NetCDFs, y poder utilizar la información, pero sigue habiendo muchas variables que necesariamente tienen que ser tomadas por un observador. ¿Qué tipo de variables? Presencia de granizo, presencia de nieve, presencia de halos solares, presencia de tolvaneras, presencia de aerosoles o de partículas suspendidas en el aire, actividad eléctrica. Que los sensores, si bien te pueden dar cierta información, sigue siendo mejor la observación visual o estas observaciones que necesariamente necesitan de la intervención de una persona. Y la verdad es que me da gusto porque, aunque sí es complicado lidiar a lo mejor a veces con tantísimo personal, pero pues también no está padre que todo esté automatizado y poco a poco vayamos desplazando a esa gente. Entonces, estas son variables muy importantes que se tienen que tomar y que todavía son justo observacionales por personas. Luego vienen los radares meteorológicos, que son los que van a ver menos en el mapa. Son estas pequeñas antenas, como por ejemplo aquí en Los Cabos, tenemos en Guasave, tenemos el de Ciudad de México, tenemos en Sabancuy, tenemos en Cancún, pero que es una red que es extremadamente costosa en términos financieros. Sí tiene unas grandes ventajas, sobre todo para temas de ciclones tropicales y el pronóstico inmediato o el nowcasting, sobre todo en centros urbanos, pero que requieren muchísimo mantenimiento y requieren muchísima inversión inicial y después mucha inversión a largo y mediano plazo. Entonces, es una red que es más costosa, tiene un muestreo mucho más amplio porque son volúmenes de la atmósfera, es decir, no solamente superficie, sino que es toda un espesor de la atmósfera que se puede mostrar con estos sensores, por eso es su utilidad, pero que también son lamentablemente muy costosos. Luego tenemos la red de radiosondeos, que para mí es una de las más importantes que se tienen a nivel mundial, porque estas radiosondas es un sensor que está amarrado a un globo meteorológico que se tiene que inflar con gas helio, con gas hidrógeno, se libera a la atmósfera, alcanza una altitud de hasta 30 kilómetros, durante todo su ascenso va muestreando la atmósfera hasta que se revienta y se pierde la sonda, pero es la única red de todas las que están viendo en este mapa que realmente tienen el muestreo desde la superficie hasta la troposfera, que es, digamos, casi toda la capa donde ocurre el tiempo meteorológico en el planeta. Entonces, esta es la única red que puedes tener tridimensional realmente, y por eso esta es la que mayor aportación tiene a los modelos meteorológicos y modelos globales en todo el planeta. Esta es la red que es la prioridad siempre, porque es la que nos da la mayor cantidad de información en toda la atmósfera para poder modelar, y tenemos 15, 16 sitios más o menos en el país que lanzan 2 globos al día, uno a las 0 horas y otro a las 12 Z, y estos globos, más o menos lanzar cada uno de estos globos nos cuesta alrededor de $700, $700 en la mañana, $700 en la tarde, por 16 sitios. Entonces, pues es muy importante, ¿no? Esa parte de muestrear de tener esta red y de mantenerla. Y finalmente tenemos las receptoras satelitales, que esta es una antena donde podemos recibir la información
de la antena GOES para recibir información de satelital y poder también transmitir información hacia digamos, hacia el resto del mundo de las estaciones meteorológicas. Bueno, ahora vamos con los costos, que es un poco lo que ya les platicaba. ¿Qué pasa con los costos? Por ejemplo, un radiosondeo más o menos está entre 3,600 y 5,400 pesos mexicanos. Eso es lo que cuesta lanzar una radiosonda, y esta radiosonda, les decía, son 2 veces al día en 16 sitios del país. Una EMA está del orden de 1.2 millones de pesos, eso es lo que cuesta una EMA, digamos, una EMA robusta. Hay estaciones mucho más sencillas. Un radar Doppler más o menos está entre 60 y 70 millones de pesos, para que vean la diferencia entre el costo de las redes. Y un satélite meteorológico, eso cuesta más de 350 millones de dólares. Por eso es que básicamente los satélites meteorológicos únicamente son de Estados Unidos en la región 4, y en Europa hay otro que se llama el Meteosat, pero son, digamos, la diferencia de los costos de redes. Por eso es que muchas veces vemos que, bueno, hay muchas estaciones meteorológicas automáticas por lo mismo, porque el costo es relativamente bajo, pero radiosondeos, absolutamente nadie en México hace radiosondeos más que el Servicio Meteorológico Nacional, porque es muy complejo lidiar con todo lo que tiene que ver con el gas, la infraestructura, y poder hacer los lanzamientos 2 veces al día, que forzosamente se necesita una persona, aunque ya hay algunos sistemas que son menos automatizados. Ahora, redes de observación, estas son las redes en un resumen muy sencillo. Como les comentaba, está el satélite geoestacionario, el satélite GOES, tenemos las estaciones terrenas que transmiten la información del satélite para que se procese la información, los observatorios meteorológicos con personas, las estaciones de radiosondeo atmosférico, las estaciones meteorológicas automáticas, los radares, y bueno, todo esto llega al Servicio Meteorológico Mundial, al Servicio Meteorológico Nacional, perdón, donde nosotros la transmitimos hacia la Organización Meteorológica Mundial. Algunas fuentes de datos son, por supuesto, las de superficie. Como ya les comentaba, tanto las EMAs como las ESMAs y los observatorios son observaciones únicamente de superficie. La única red de altura son los radiosondeos, que es el video que estamos viendo ahí del globo meteorológico. Y luego tenemos el satélite meteorológico y los radares como sensores de percepción remota que tenemos en el país, y que el satélite únicamente, como les comentaba, es de Estados Unidos. Bueno, otras de las redes que son de las más aprovechadas, por supuesto, está la información meteorológica que proporcionan los satélites con los diferentes canales o bandas que transmiten, y tenemos también los radares meteorológicos. Aquí están 2 ejemplos del paso del huracán Beryl y el paso del huracán Milton. Esto es en Sabancuy y en Cancún, donde podemos ver perfectamente la circulación ciclónica entrando sobre las costas. Podemos ver la tasa de precipitación, podemos ver con la función Doppler y polarización dual qué tipo de hidrometeoro se está presentando, es decir, si hay granizo, si hay nieve, por ejemplo, en el norte de México, etcétera. Entonces, sí se les puede sacar muchísima información a estos sensores meteorológicos. Ahora, todos estos datos, ¿en qué momento se convierten en pronóstico? Entonces, primero es ¿cómo se hace la modelación numérica? Voy a tratar de ser lo más sobresimplificado y sencillo para explicar. Entonces, imaginemos que tenemos al planeta Tierra, como en la imagen de la izquierda, y en este planeta lo que estamos haciendo es hacer una grilla, un mallado o una cuadrícula. En cada uno de los vértices de cada cuadrito, en cada punto de estos se le conoce como un punto de malla. Y así cuadriculamos todo el planeta Tierra, pero no solamente en superficie, sino que recordemos que la atmósfera es tridimensional. Entonces, las diferentes capas de la atmósfera, y por eso van a ver que hay algunas de estas mallas que van, digamos, creciendo en altura. Entonces, en cada uno de estos puntitos, que es la imagen, por ejemplo, del medio, corremos las ecuaciones matemáticas de movimiento que se llaman de Navier-Stokes, que es un fluido. Al final de cuentas, la atmósfera es un fluido, y tenemos que calcular en cada uno de estos puntos cómo va a estar la temperatura, cómo va a estar la humedad, cómo va a estar la precipitación, cómo va a estar la velocidad del viento, cómo va a estar la insolación, la radiación solar. Entonces, en cada uno de estos puntitos hacemos todos esos cálculos en todo el planeta. Por eso es que la modelación numérica
requiere mucho equipo de cómputo muy robusto para hacer todas esas operaciones matemáticas, porque no solamente calculas todas esas variables en cada uno de esos puntos para este momento, sino que cada hora y para los próximos 5 o 7 días. Entonces, eso se convierte en una gran cantidad de operaciones matemáticas y eso nada más de superficie. Falta todo lo que es de altura. Ahora, hay una diferencia entre la resolución espacial y temporal de un modelo. Cuando hablamos de resolución espacial, lo que estamos viendo es justo esto, la distancia que existe entre cada uno de estos puntos, aquí en este ejemplo que estoy poniendo en medio, es de 9 por 9 kilómetros, es decir, la diferencia que hay de distancia entre cada uno de estos puntos es 9 kilómetros, y si quieres tener todavía más resolución espacial, nos vamos a la imagen de la derecha, donde tenemos un mallado de 2 por 2 kilómetros, o sea, quiere decir que la distancia entre cada uno de estos dos puntitos es de 2 kilómetros, pero esto hace que tengas que multiplicar el número de operaciones y que requieras más poder de cómputo y más datos para realmente alimentar estos modelos y que te den buenos resultados. Entonces, vean la diferencia, por ejemplo, para 9 kilómetros, alrededor, en este dominio que tenemos ahí, alrededor de 118,188 puntos, y si nos vamos a 2 kilómetros, crece a más de 2 millones de puntos que se tienen que calcular. Y eso es lo que requiere mucho poder de cómputo y mucho análisis y postprocesamiento de la información. Ahora, ¿cómo es el flujo del pronóstico? Y aquí es donde entra la parte de los datos. Si empezamos en este esquema de izquierda a derecha, vamos a ver que la parte de los datos y el control de calidad de los datos justo viene en la parte de la recolección del dato. Todas las redes de observación que tenemos, las estaciones meteorológicas, observatorios, radiosondeos, radares, el satélite, aquí viene toda esta parte. Se toman todos los datos, se comparten al sistema global de comunicaciones, se hace control de calidad y esos datos se asimilan en los modelos, que es el siguiente paso. Asimilación de datos. ¿Qué quiere decir? Este es un proceso que combina las observaciones reales que se tomaron en el planeta, todas a la misma hora, con las mismas características, se ingestan al modelo, se tienen que adaptar, digamos, a las condiciones de frontera, se le llaman del modelo, y esa es nuestra principal fotografía. ¿Recuerdan cuando les comentaba que es ver la posición actual en la que están todas las pelotitas de la mesa de billar? Justo es este momento. Tener la captura, el screenshot de cómo está en este momento la atmósfera, se meten esos datos a las ecuaciones matemáticas, como decir, en este momento el planeta o la atmósfera está así, y a partir de estas condiciones iniciales comienza a calcular todas las ecuaciones en cada uno de los puntos que vimos en esta malla. Entonces, ahí es donde se asimilan los datos y comenzamos a generar la simulación, que es la parte de la modelación numérica, que es en el momento donde se calculan todas las ecuaciones de Navier-Stokes o ecuaciones de movimiento en cada uno de los puntos por n número de días y de horas. Y una vez que tienes todo ese resultado, se convierte en una matriz gigantesca con muchísimos datos en todos los niveles de la atmósfera. Hay que postprocesarlos. ¿Qué es el postprocesamiento? Es cuando agarras esos datos y los conviertes en algo útil, como mapas. Entonces es cuando convertimos los datos que ya fueron simulados y calculados en mapas, en gráficas, en información que a final de cuentas el meteorólogo lo va a analizar para generar realmente ya el pronóstico meteorológico, hacer sus análisis, emitir los pronósticos y por supuesto la última parte de la cadena es la verificación. ¿Qué es la verificación? Es decir, hay que comparar lo que se pronosticó con lo que se midió y ver cuál es la diferencia para saber si nuestro pronóstico está siendo acertado, si está sobreestimando, si está subestimando y entonces poder generar correcciones como por ejemplo correcciones de sesgo o correcciones estadísticas para los pronósticos. Y ahí se vuelve a cerrar el ciclo. ¿Por qué se cierra el ciclo? Porque recuerden que empezamos con medir, se procesó toda la información y al final ese dato que mediste te va a servir para comparar con lo pronosticado y entonces ya vamos a saber exactamente, ahí se cierra el ciclo del dato, el uso del dato desde ingestarlo en el modelo, pronosticar y verificar que realmente se presentó lo que se pronosticó. Ahora, los modelos numéricos que se tienen en el Servicio Meteorológico Nacional, se tienen varios, algunos son, digamos, globales y otros son de mesoescala o de, digamos, de modelos regionales.
Los modelos globales es el GFS y el europeo. Estos se corren, o bueno, se descargan los datos de estos modelos a las 0Z y a las 12Z. Este es hora Zulu, es decir, hora internacional. Y con esos datos, después lo que se hace es que se ingesta en un modelo de mesoescala, que es el WRF, para tener un poco de mayor resolución espacial para los pronósticos específicamente aquí en México. Se pueden generar muchísimos productos como son las series de tiempo, como son los meteogramas, como son los termodiagramas, es decir, la manera en que se presenta la información para que un meteorólogo la pueda ver. Básicamente es eso, cómo transformar la información en datos útiles. Y aquí tenemos, por ejemplo, la primera imagen es un mapa de oleaje, cómo se ve el pronóstico de oleaje para el Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec. Mapas de temperatura, mínima, máxima, la velocidad e intensidad del viento. También tenemos mapas ajustados de precipitación. Y el de la izquierda, que se ve más o menos, por ejemplo, la anomalía de la velocidad del viento. Esto se usa, por ejemplo, para ver las oscilaciones Madden-Julian, para saber dónde están las oscilaciones que son climáticas, estacionarias, entre 30 días, digamos, que tienen. Pero básicamente se puede generar información meteorológica y climatológica. Ahora, ya cuando entramos a la parte del pronóstico meteorológico, sí podemos ver que se puede hacer, el Servicio Meteorológico en general ha desarrollado una gran cantidad de productos meteorológicos, digamos, para el público en general, muy descriptivos de lo que se espera a nivel nacional, qué se espera en las grandes ciudades, en las megalópolis. Por ejemplo, a 72 horas un pronóstico para la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, las principales ciudades que se tienen. Se hace interpretación de mapas y de cartas sinópticas con información de ciclones tropicales. Se generan mapas para ver el potencial donde se pueden desarrollar tormentas. Se genera el nowcasting como este de la derecha, que es ver de los ecos del radar hacia dónde se están moviendo y poder decir, se espera una tormenta en Benito Juárez en los próximos 40 minutos. Ese tipo de información que de hecho, por ejemplo, se va a usar ahorita mucho para el Mundial, que es lo que está pidiendo la FIFA para poder alertar a los usuarios. Zonas de vigilancia meteorológica donde se pudieran generar condiciones de ciclones tropicales y, por supuesto, pronósticos sinópticos de mapas para poder saber qué eventos meteorológicos van a afectar durante los próximos días al país. Ahora, todos los pronósticos debemos de estar conscientes que tienen una incertidumbre. Recordemos que veíamos que se hacen los pronósticos meteorológicos, en cada uno de los puntitos se calculan las ecuaciones de movimiento. Pero cuando tú calculas una variable meteorológica, digamos la temperatura, y entonces en el punto de malla te sale la temperatura en este punto de malla para este día en particular, es de 26.65832282. Entonces te da un montón de cifras después del punto decimal, que a final de cuentas lo redondeas. Pero esos números que te van dando, cuando se van sumando a lo largo del tiempo, se van convirtiendo en un error que tú estás sobresimplificando porque tienes que redondear los datos. Entonces, esos errores se van acumulando a lo largo del tiempo y en todas las variables y en todos los nodos, y eso genera que siempre tengas un error asociado a la modelación numérica y sobre todo al pronóstico. Por eso es que siempre tenemos que estar conscientes que lo primero es, entre más te alejas del periodo de pronóstico, es decir, si hoy es viernes y quiero pronosticar cómo van a estar las condiciones el próximo jueves, faltan muchos días. Entonces se va a acumular más error de estos decimales que les decía, desde hoy viernes hasta el próximo jueves. Por lo tanto, tu error o tu incertidumbre para el jueves va a ser mucho mayor que el error que se va a tener para hoy en la tarde, que podemos decir, se va a presentar esta temperatura, esta humedad, esta velocidad del viento. Entonces, por eso es que para hoy el error es mucho menor que para el próximo jueves. Y eso básicamente se traduce en lo que dice la primera caja. Es mayor incertidumbre conforme el horizonte de pronóstico es mayor. Ahora, los pronósticos probabilísticos es una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque si dices, bueno, corro un modelo sumado a otro modelo más de global, de mesoescala, o el mismo modelo, pero con diferentes condiciones iniciales o diferentes parametrizaciones, puedo generar distintos escenarios de modelación. Y entonces ya pudiera yo tener un pronóstico probabilístico, es decir, se espera, no es lo mismo que te digan, hoy en la tarde van a caer 25 milímetros de lluvia, a que te diga, van a caer 25 milímetros de lluvia con un 80% de probabilidad de ocurrencia. ¿Por qué?
porque ahí le estás diciendo al usuario que existe al menos un 20% de probabilidad de que no ocurra. Entonces eso ya lo tienes que tener mentalmente de que puede pasar o no. Entonces por eso es muy importante ir migrando poco a poco los pronósticos a pronósticos probabilísticos. Ahora, hay otros errores que se asimilan, que se agregan a los modelos por las limitaciones de la observación. Igual, si los sensores meteorológicos no están bien calibrados o si tienen alguna falla o un mal funcionamiento, esos errores los metes al modelo a la hora que asimila los datos y también te están generando errores adicionales. Luego viene la resolución del modelo, es decir, si veíamos que cada 9 kilómetros tenemos un resultado de alguna variable en particular, ¿qué pasa dentro de esos 9 kilómetros? O sea, ¿qué pasaba realmente a los 4 o a los 3? No lo vas a ver porque nada más tienes la capacidad de modelar cómo van a estar las variables cada 9 kilómetros. Ese es otro error que se va juntando. Y finalmente la parametrización. ¿Qué es la parametrización? De manera muy sencilla, la parametrización quiere decir, hay que meterle al modelo, por un ejemplo muy sencillo, la forma de las nubes. ¿Cómo puedes poner matemáticamente la forma que tiene un cumulonimbus? No se puede. Entonces lo que haces es sobresimplificar y decir, a lo mejor una nube cúmulos es una suma de muchas esféricas. Tienes que usar, digamos, formas geométricas para simular eso. Entonces, obviamente no representa la realidad al 100% y eso te genera otro tipo de error. Entonces, la suma de todas estas variables que se tienen es lo que hacen que un pronóstico siempre tenga un error asociado. Ahora, más allá del pronóstico meteorológico, es decir, de todo lo que ya estábamos viendo, de cómo se hace la modelación, la parametrización, de los errores que hay, a final de cuentas lo que queremos es que el pronóstico meteorológico, cuando son condiciones normales, hay que estar informando a la población. Pero cuando detectas que existe una condición meteorológica adversa que pudiera poner en riesgo la vida, la calidad de la vida de las personas, tienes que convertir esa información en alertamientos. Y para eso existe el CAP, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, que es un protocolo de alerta común que se usa de manera internacional. México lo ha establecido ya como un mecanismo, digamos, oficial para la publicación de las alertas. Y actualmente se hacen CAPs por frentes fríos, por tornados y por ciclones tropicales. ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? Hacia generar para este año, por ejemplo, a raíz de lo de la Huasteca, un CAP que esté relacionado con lluvias extraordinarias para poder emitirlo. Y se manda este aviso que es mundial, digamos, a través de la página del Servicio Meteorológico, pero que lo consumen todos los organismos internacionales, como la pantalla de abajo es la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, lo que estamos viendo en ese mapa son todos los CAPs o estas alertas que se han emitido para este día en particular en todo el mundo. Y entonces podemos ver en estos mapas dónde se tiene una alerta meteorológica emitida y qué tipo de alertamiento es. Es un sistema que es completamente global, que ha sido ya adaptado por todo el planeta y que es la fuente, digamos, para alertar de manera internacionalmente en el país. Esto es lo que les comentaba. Actualmente estamos generando a través del protocolo de tiempo severo, tenemos que hacer varios escenarios donde decimos, bueno, por ejemplo, para un evento de norte o un frente frío, si nos va a generar rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora, podemos generar un CAP de color rojo que nos dice que es una contingencia meteorológica, o si el viento es superior a los 70 pero no supera a los 100, podemos hacer una alerta naranja, una alerta amarilla mayores a los 50 kilómetros por hora. También tenemos CAPs que estamos trabajando para temperaturas extremas, es decir, para los casos de las ondas de calor que ahorita viene la temporada, para las ondas gélidas, y cuando tengamos la detección de tornados y de tormentas, por ejemplo en Coahuila, en Nuevo León, que se presentan mucho, en Chihuahua, podemos decir hay potencial para que se desarrollen tornados durante las próximas 24 horas en esta zona en particular. Entonces, ese es lo importante de tener estos sistemas de alertamiento, que sean lo suficientemente claros para que la información llegue a los teléfonos, como lo que se va a ver más adelante por lo que escuché con el Cell Broadcast. Ahora, ¿cómo hacemos un CAP en el Servicio Meteorológico Nacional? De una manera muy sencilla. Primero se hace una discusión meteorológica, es decir, no solamente un meteorólogo está involucrado en la emisión de una alerta, sino que un grupo de meteorólogos se tienen juntos, trabajando, discutiendo el pronóstico y el análisis meteorológico para poder saber qué condiciones se esperan durante los próximos días,
se genera qué impacto se pudiera tener en una región en particular, se generan los avisos meteorológicos que se emiten a través de la página del Servicio Meteorológico Nacional, ya sea por frente frío, por ciclón tropical, etcétera. Si se determina que las condiciones pronosticadas exceden los umbrales que ya se tienen establecidos, se activa un CAP para emitir un aviso, se realizan los polígonos, el meteorólogo realiza los polígonos a través de una herramienta para poder saber las zonas que van a ser realmente afectadas por esta condición meteorológica adversa, y en automático se emite y entonces se avisa a las dependencias, se avisan a los gobiernos de los estados por medio de documentos oficiales donde se avisa al gobernador del estado directamente, al Sistema Nacional de Protección Civil, a las direcciones locales de la Comisión Nacional del Agua, y hay un grupo, en el caso de los ciclones tropicales, interdisciplinario, donde participamos varias dependencias de gobierno para poder tomar decisiones en conjunto cuando son ciclones tropicales en particular, para ver los efectos, y al final toda esta herramienta, toda esta información se tiene que convertir en algo que al usuario sea muy fácil de poder interpretar y que tenga acceso a ello. Para eso necesariamente tenemos que usar plataformas de las medias, de las redes sociales, porque es lo que está consumiendo la gente constantemente. Entonces tenemos redes como X, Facebook, YouTube, ya saben, todas las redes oficiales que se tienen para difundir la información. Y después de que se emitió la alerta, pues tenemos que seguir haciendo un monitoreo de lo de evento meteorológico para saber si se están presentando las condiciones que se tienen, si podemos actualizar la severidad del CAP, si se están publicando en todas las plataformas que se usan a nivel nacional e internacional, porque tenemos el compromiso internacional de hacerlo como Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, podemos hacer, y hasta que nosotros determinemos que la condición ya no es de riesgo, se desactiva el CAP para poder quitar las alertas. Y esto es lo que les decía, se tiene que hacer la difusión de la información meteorológica por todos los medios y todas las vías. De nada sirve tener un pronóstico con 100% de seguridad y de certeza si no llega a la población. Por eso es necesario que toda esta información, tenemos un equipo muy grande y muy robusto en el Servicio Meteorológico Nacional de Comunicación Social, que incluye un estudio de televisión, una gran cantidad de diseñadores de medios, de redes sociales, expertos en redes, de comunicación social para comunicados, etcétera, que trabajan las 24 horas para poder convertir toda la información técnica en información que sea alcanzable, con lenguaje ciudadano y muy fácil de interpretar. En conclusión, ya para terminar, podemos decir que es muy necesaria recopilar información precisa y constante de todos los datos que se tengan a través de nuestras redes de observación. Tenemos que documentar el clima para saber realmente qué está pasando con el planeta, si se está calentando, pero a qué velocidad se está calentando México, qué implicaciones tiene para la sequía, qué implicaciones tiene para los eventos extremos, cómo se está distribuyendo la lluvia anual, y finalmente los datos los usamos también para evaluar. Ya pronosticamos, pero ahora sí vamos a ver qué también pronosticamos, y con eso podemos corregir las observaciones, podemos corregir los modelos, podemos corregir el pronóstico que se hace en el servicio meteorológico para que al final se tenga un control de calidad y siempre estar dentro del sistema de mejora continua que se necesita para proporcionar información meteorológica para todo el país. Y con eso termino yo mi plática y muchísimas gracias.